Masejet Baba Batra Daf Kuf Lamed Vav Amud Aleph 136a, 6 líneas de arriba para abajo. Como ya hemos mencionado anteriormente, un shchimera, una persona que está agonizando y desea darle un regalo a sus hijos o a un tercero, no es necesario que haga un kinyan, una adquisición para que recaiga dicho regalo, sino suficiente que lo saque de su boca, suficiente verbalmente. Es una takaná, un decreto de Jajamim que hicieron por el bien de la situación de Shchimera. Y dijeron, Divrei Shchimera kechtuvim vechimsurim dami. Las palabras de Shchimera es como si fuese kinyan, pero todo esto es únicamente Shchimera, una persona que está agonizante. Pero una persona barí, una persona sana, no es así. Una persona barí que desea dar un regalo, para que recaiga el regalo necesita hacer un kinyan. Por ejemplo, un shtar. Escribir un shtar mataná, un documento, que es una de las maneras como hacer kinyan. Adicionalmente, hemos mencionado que una persona puede dar un regalo únicamente en vida. Después de muerte, en Mataná le Harmita no recae el regalo. Por lo tanto, en cualquier caso que digamos que recae el regalo, es únicamente en vida del benefactor, del que está dando el regalo. La Mishnah a continuación nos habla sobre el siguiente caso. Una persona sana, la Mishnah nos habla sobre una persona sana, o sea que necesita ser kinyan, un shtar mataná, no puede nada más verbalmente. Quiere darle un regalo a sus hijos, obviamente en vida, pero al mismo tiempo quiere darle el regalo de bienes, de todos los bienes o de parte de los bienes a los hijos en vida, pero al mismo tiempo quiere mantenerse y quedarse con el derecho de los frutos, de los intereses de esos bienes hasta el día de su muerte. ¿Qué es lo que debe estar escrito en ese shtar mataná? Eso es lo que la Mishnah nos va a analizar. Dice la Mishnah, Hakotev nechasav lebanav tzarich sheyichtov me'ayom uleachar mitah divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi omer enot tzarich. Dice la Mishnah en esta primera parte, machloket. Una persona que quiere dar un regalo, una persona sana, barí, que por ende es importantísimo que escriba un documento, que quiere dar un regalo de los bienes que recaiga en vida, el capital, pero las frutas, que se mantenga el derecho hasta el día de su muerte, dice Rabbi Yehuda, debe escribir en el shtar mataná, en el documento de regalo, que le está dando los bienes a sus hijos, mehayom uleachar mitah, desde hoy y después de la muerte. ¿Qué significa desde hoy y después de la muerte? Desde hoy le da el capital y después de la muerte los frutos. Ahí es cuando decimos que el regalo recae de esta forma, que el capital ahora y los frutos al él morir. Pero, según Rabbi Yehuda, si no escribe Me'ayom, si no escribe desde hoy, si no solo escribe que le voy a regalar los bienes a mis hijos desde después de la muerte, pues ahí no recae el regalo en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando dice te voy a dar el regalo después de la muerte, es después de la muerte. Después de la muerte, como dijimos, no existe regalo después de la muerte. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, no es necesario escribir en el documento Mehayom. Si escribe Leachar mitah también sirve. Vamos a explicar en la Gemara cómo va a servir. Si en Mataná Leachar mitah, vamos a ver cuál es la razón de Rabbi Yossi en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Hakotev nechasav livno leachar moto. האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב. מחר האב מכורים עד שימות, מחר הבן אין לה לוקח בהם כלום עד שימות האב. Ahorita la Mishnah en esta segunda parte nos analiza qué pasa en ese limbo de tiempo. O sea, una vez el padre le regala a los hijos el capital de los bienes, pero se queda con el derecho de los frutos, de los intereses. Según Rabbi Yehuda tienes que decir un me'ayom leachar mitah, y según Rabbi Yossi también cuando no dice me'ayom, ¿sí? Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? Dice la Mishnah, el padre no puede venderlo completamente. ¿Por qué? Porque el capital ya fue regalado al hijo. Y por otro lado también el hijo
no puede venderlo completamente. O sea, completamente es capital e intereses. ¿Por qué? Porque los intereses son todavía del padre. ¿Qué pasa si el papá vendió los bienes? Y no especificó, simplemente se lo vendió a un tercero. Dice la Mishnah, recae la venta, pero únicamente sobre los intereses, los frutos. ¿Y qué pasa si el hijo vendió los bienes en ese limbo de tiempo, en ese lapso de tiempo? Ahí no recae nada, el comprador no recibe nada. ¿Por qué? Porque las frutas son del papá. ¿Sí? Y la tierra, ¿para qué la necesita? Si las frutas no tiene lo que hacer con la tierra. Entonces el comprador no recibe nada hasta que muera el padre. Y cuando muere el padre, así mashma de la Mishnah, ahí efectivamente el comprador sí recibe la tierra y también, o sea, el capital y también los intereses. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah y nos dice lo siguiente: Vejikatan me'ayom u'leachar mitah mai have. Hatnan me'ayom u'leachar mitah get ve'no get. Ve'im met choletzet ve'lo mitya bemet. Hata mesapkalan. Itna'a have y hazara have. Haval hacha achi ka'amarle. Gufa kani me'ayom ve'pera le'achar mitah. Nosotros mencionamos en la primera parte de la Mishnah que cuando escribe me'ayom en el regalo, en el shtar mataná, me'ayom u'leachar mitah, ¿qué se refiere desde hoy después de la muerte? Desde hoy el capital y después de la muerte el beneficio, ahí seguro recae este regalo. También según Rabbi Yehuda, si se lo aumenta, que no es necesario decirme ayom, pero recae. Bien, la Gemara dice, un segundo, ¿cómo recae? No me cuadra esta parte que hicimos en la Mishnah. Porque hay otra Mishnah de Masejet Gitin, página Ain Bet Amud Aleph 72a, que nos dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona le da a su esposa un get y le dice, Harez de Gitech, este es tu get, me ayom u'leachar mitah? Así le dice, desde hoy después de la muerte. ¿Sirve el get o no sirve el get? Dice la Mishnah, Safek, get ve'eno get, es get y no es get, Safek. ¿Por qué? Porque tenemos duda, ¿qué dijo? Harez de Gitech, me ayom u'leachar mitah. Tenemos duda si leachar mitah es una condición. Entonces recaería, o sea, si es una condición, entonces dice, me'ayom, desde hoy está divorciada con condición que me muera, entonces recae, quedaría divorciada. O si leachar mitah no es una condición, sino es un retracto, que le dice, me'ayom desde hoy, después dice, no, leachar mitah. Y leachar mitah, en get leachar mitah, no sirve. Entonces, como tenemos duda, safek. Y por lo tanto, en caso que murió este hombre y no dejó hijos, la mujer no puede hacer ibum porque es safek, y tampoco puede casarse con cualquier otro hombre de inmediato, sino tiene que hacer ¿qué? Halitza. Así nos dice la Mishnah, dice la Gemara, así nos dice la Mishnah Masejet Gitin. Bien, la Gemara dice, vemos, como tenemos un lenguaje de me'ayom u'leachar mitah, es un lenguaje dudoso. ¿Y cuál es la duda? Si leachar mitah es una condición o si es un retracto. O sea, aquí también debería ser así. Cuando viene el padre Shimon, por decirle a sus hijos un regalo en con un documento, dice me'ayom u'leachar mitah, deberíamos decir que es duda si el regalo recae o no, porque puede ser que es me'ayom con condición que se muere y recae, o puede ser que es me'ayom y después se retracta. No, leachar mitah se está retractando y no recae, entonces es duda. Si es duda, no debería recaer el regalo ni el capital. Responde la hermana, es muy diferente, porque es muy diferente. Ahí en el caso del divorcio, no hay dos pasos. No hay dos pasos. ¿Sí? No hay dos pasos para que podamos decir, primer paso es me'ayom y el segundo paso después de la muerte. No existe. Entonces tenemos que decir que hay solo un paso y ese paso es o en me'ayom o en leachar mitah. Entonces por eso decimos, mira, me'ayom y leachar mitah es condición, o me'ayom y leachar mitah es retracto. Pero pasa eso en uno de los pasos, en uno de los momentos. Sin embargo, aquí hay dos pasos. Se pueden hacer dos pasos en este regalo. El capital, el primer paso, y segundo, primera etapa, esa es la palabra. Primera etapa, capital, y segunda etapa, los frutos. O sea, por lo tanto, puedo venir a explicarte que el me'ayom es desde hoy, el capital, para que recaiga el regalo, y la jarmita es que en los frutos. Por eso aquí te lo explico así, decimos que recae el regalo. Seguimos. Rabbi Yossi Omer en Otzarich. Rabba Barabúa Halash. Ale Gaber Rabuna Berab Nachman. Amale Rabuna le Rab Nachman.
Bae mine alaja que Rabbi Yossi o en alaja que Rabbi Yossi. Amarle ta'amed Rabbi Yossi lo yadana. Alaja y bae mine. Amarle at bae mine y alaja y lo beta'ame ana amin alaj. Ok, bae mine. Amarle aji amarab alaja que Rabbi Yossi. Batar de nafku. Amarle hainu ta'amed Rabbi Yossi. De amar de manos el shtar. Mojiach alav. En amiaji. Rabbi Yossi omer en no tzarich manos el shtar mojiach alav. Mencionamos en la Mishnah, en la primera parte, la opinión de Rabbi Yossi. ¿Qué opina Rabbi Yossi? Que para que recaiga el regalo desde hoy, aunque los bienes todavía, del capital, que recaiga desde hoy, cuando lo pasa lo quiera a los hijos, ¿sí? No es necesario que le escriban el Shtar Mataná Meayom, sino también si le escribe solo le dejar mitad, recae desde hoy el capital y los bienes después. La Gemara analiza cuál es la razón de Rabbi Yossi. Otra vez, ¿cómo se llama esta opinión? Rabbi Yossi. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yossi? Dice la Gemara. Mira esta historia que pasó, que debíamos aprender cuál es la razón de Rabbi Yossi. Rabba Barabúa no se sentía bien. Fueron a visitarlos Rabuná y Rab Nachman. En el camino le dice Rabuná a Rab Nachman, por favor, cuando lleguemos con Rabba Barabúa, el enfermo, pregúntale que está mi jajam, si la alajá es como Rabbi Yossi nuestra Mishnah o no. Así le dijo Rabuná a Rab Nachman. Viene Rab Nachman y le dice, mira, yo no puedo preguntarle si la alajá es como Rabbi Yossi porque yo ni entiendo la razón de Rabbi Yossi. Si no sé ni la razón, ¿cómo le voy a preguntar si la alajá es como él? Le dice Rabuná a Rab Nachman, no te preocupes. Tú pregúntale si la alajá es como él y yo, después de que salgamos, te voy a decir la razón. Bueno, Rab Nachman hizo caso. Entraron al cuarto, Rab Nachman le preguntó al jajam Rabba Barabúa que estaba enfermo, jajam, ¿la alajá es como Rabbi Yossi o no? Le respondió Rabba Barabúa, así dijo mi maestro Rab, la alajá es como Rabbi Yossi, no como Rabbi Yehuda. Que no es necesario que esté escrito, me hallo. Y aún así recae. Bueno, salen. Le dice, no, ¿y cuál es la razón? Me dijiste que me vas a decir la razón. Le dice Rabuná a Rab Nachman, la razón de Rabbi Yossi es porque el documento tiene una fecha. Tiene una fecha. Y la fecha es de hoy. ¿Para qué necesitas esa fecha? Para decirte que recae desde hoy. Zmanosh Shtar Mojiach Alav, la fecha del documento demuestra que la intención del benefactor, del que está dando regalo de Shimón, es darlo desde hoy. Pero también escribió la jarmita. No, eso es respecto a las frutas. Efectivamente, hay una baraita que dice Meforash, que Rabbi Yossi dice que no se necesita escribir Meayón. ¿Por qué? El mismo Rabbi Yossi dice, mi peneche Zmanosh Shtar Mojiach Alav, porque la fecha del documento demuestra que la intención del benefactor, del que da el regalo de Shimón, es Meayón. Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Va emine Rabba me Rab Nachman. Beakna'a mao. Amarle beakna'a en otzarich. Rapapi amar. Ika akneyata de tzarich, vika akneyata de lo tzarich. Akneye ve kanina mine lo tzarich. Kanina mine ve akneye tzarich. Matkif la rojanina misura mi ika mi de anan lo yadinan ve safre yade. Shalun le safre de abaye. Ve yade. Ve le safre de Rabba. Ve yade. Rabuná de Rabbi Yoshua Amar, Ben Akneye vekanina mine, Ben Kanina mine veakneye, lo tzarich. Ubeduchran pitgame, da bebean pana, pelige. Amar Rav Kana, merita leshmeka medel al-Vazidin de Arden, Vamarle, atun hachimatitula, anan hachimatitula. Amar Rav beakna eno tzarich, Ben Akneye vekanina mine, Ben Kanina mine veakneye, lo tzarich. Beduchran pitgame, da bebean pana, pelige. La Gemara trae dos versiones. Que la idea es la misma, pero la forma, cómo se transmitió, cómo fue el análisis, es un poco diferente, pero llegamos a lo mismo. La primera versión es, de una vez digo la diferencia entre las dos versiones, en la forma, vamos a ver el contenido. La primera versión, Rabba le preguntó a Rab Nachman y Rab Nachman le respondió la alajá. En la segunda versión, Rabba dijo directamente la alajá en nombre de Rab Nachman. Esa es la diferencia. Pero bueno, empecemos. La primera versión dice lo siguiente: Rabba le preguntó a Rab Nachman así. Mencionamos en la Mishnah que en un Shtar Mataná de una persona barí, sí, obviamente, que es cuando se dice Shtar Mataná, según Rabbi Yehuda en la Mishnah debe estar escrito ¿qué? Mehayom, para que recaiga. Mehayom, y si quiere los bienes también, la jarmita también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si es un Shtar Hakna'a. ¿Qué es un Shtar Hakna'a? Un regalo, ¿sí? Pero que no se está haciendo a través del Kinyan Shtar, sino a través de otro Kinyan. Y en el Shtar simplemente está escrito que se hizo un Kinyan para el regalo. O sea que el Shtar es más que todo
como una prueba. ¿Sí? La pregunta es si en ese shtar, según Rabbi Yehuda, tiene que también estar escrito Me'ayom o no. Dice Rav Nachman, responde Rav Nachman a Raba. No, cuando es un shtar akna, o sea, un shtar que menciona que hubo un kinyan, o sea, no que el mismo shtar es kinyan, sino que hay un shtar que menciona que hubo un kinyan, no necesita que diga Me'ayom. No necesita, ¿por qué? Porque si el documento dice que hubo un kinyan firmado por testigos y todo, significa que ya hubo un kinyan y el kinyan probablemente el benefactor lo dio, cuando hizo el kinyan es que recaiga de inmediato, entonces ya recae. Entonces ahí también Rabbi Yehuda, dice Rav Nachman, también Rabbi Yehuda opina que no es necesario que esté escrito Me'ayom. Así opina Rav Nachman. Sin embargo, Rav Papi discute y dice, no, no siempre es así. Hay shtar hakna, hay unos documentos que mencionan kinyan que necesitan mencionar Me'ayom y hay unos que no. Y explica Rav Papi. Escuchen bien. Normalmente, un documento que menciona un kinyan menciona el verbo kinyan 2 veces. ¿Cuándo 2 veces? Al principio y al final. Una menciona que efectivamente los testigos Acneye, los testigos escriben que el benefactor dio una orden de que hagamos el kinyan a favor del beneficiario. Y normalmente al final se menciona Vekanina Mine, que efectivamente se hizo el kinyan. ¿Sí? Se menciona 2 veces kinyan en el documento. Una vez es que los testigos escriben de que el benefactor dio la orden de que procedan a hacer kinyan a favor del beneficiario. Y otra es que efectivamente se hizo. Bien, Rapapi dice, si al principio está escrito Akneye y después Bekanina Mine, o sea, si al principio está escrito que en el documento, si al principio está escrito que los testigos, si al principio los testigos escribieron que el benefactor dio la orden que adquieran a favor del beneficiario, y después al final del documento está escrito Bekanina Mine, que efectivamente lo hicieron, ahí no es necesario escribir Me'ayom. ¿Por qué? Porque la segunda vez que se menciona kinyan en este orden está extra. Si ya los testigos están escribiendo que el benefactor dio la orden que hagan el kinyan, obviamente lo hicieron. Entonces no tiene que escribir que lo hicieron. Entonces, eso que lo hicieron está extra. ¿Está extra para qué? Para enseñarte que efectivamente, ¿para qué escriben entonces el lenguaje, ese segundo lenguaje, si fue en este orden? ¿Sí? Es para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte que fue mencionado una segunda vez para enseñarte que el kinyan recae de inmediato. Entonces por eso no es necesario que se diga Me'ayom en ese caso. Sin embargo, dice Rav Papi, en un caso que primero se mencionó Kanina Mine y después Beakneye, o sea, en un caso que primero se mencionó que efectivamente hicieron kinyan y después se mencionó de que el benefactor dio la orden que se haga, ahí la segunda vez no está extra. Es importantísimo escribir de que el benefactor dio la orden que se haga, porque si no la dio la orden, aunque lo hicieron no sirve. Entonces aquí no hay ninguna palabra extra. Entonces ahí sí es necesario decir que Me'ayom. Así opina Rav Papi. Se repito, Rav Papi dice, hagámoslo en lenguaje arameo. Si primero está Akneye y después Bekanina Mine, no es necesario escribir Me'ayom. Sin embargo, si primero está escrito, ¿por qué? Porque el Bekanina Mine está extra. El segundo Kanina está extra. Sin embargo, si primero se escribió Kanina Mine y después Akneye, el Akneye no está extra. Entonces ahí sí va a ser necesario escribir Me'ayom. Así opina Rav Papi. A diferencia de Rav Nachman, que opina que cuando es un shtar que menciona kinyan, independientemente de que está escrito primero, no necesita escribirse Me'ayom, también según la opinión de Rabbi Yehuda. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. No me cuadra lo que acaba de decir Rav Papi. ¿Qué dijo Rav Papi? Depende, 2 kinyanim en el documento, pero y los dos verbos de kinyan son diferentes explicaciones, ¿sí? Si es la orden o la ejecución, ¿sí? Dice Rav Hanina, un segundo, ¿quién escribió el documento? Un escribano. Tú me dices, el hecho que el escribano escribió un segundo lenguaje, en el caso que primero escribió Akneye, la orden, y después la ejecución que efectivamente se hizo, después de Karina Miné, está extra, porque obviamente se hizo. Si escribieron la orden, pues obviamente se hizo. Entonces, seguramente el escribano se refiere a decir que recaiga desde ahorita. Dicen, ¿a qué estás hablando? ¿El escribano? Ni nosotros sabemos la diferencia entre estos dos lenguajes, entre esta de Akneye y Bekarina Mine. El escribano lo va a saber, para que me digas que la intención seguro fue que el hecho que escribió el segundo lenguaje en el orden Akneye y después Bekarina Mine, este segundo lenguaje está extra, por lo tanto se refiere a que recaiga ahora y no necesita Me'ayom.
Así le preguntó Rav Hanina Misura a Rav Papi. Sin embargo, después de una verificación, nos dimos cuenta que lo que dijo Rav Hanina está equivocado, porque le preguntaron a los escribanos de Abayé y sabían la diferencia entre los dos lenguajes, los escribanos. Y también le preguntaron a los escribanos de Raba y también sabían. Entonces no hay pregunta en contra Rav Papi. Bueno, viene Rabunabre de Rabbi Yoshua y dice alajá, ya sea que escribió al principio el documento Akneye y después Bekanina Miné, o sea, Akneye, recuerden, Akneye y después Bekanina Miné, o sea, primero la orden y después la ejecución, o ya sea que escribió Kanina Miné y después Akneye, o sea, la ejecución y después la orden, no es necesario escribir Meayom. También según la opinión de Rabbi Yehuda, o sea, como la opinión de Rav Nachman, así Rabuna dictamina. Y respecto a un documento que dice esto es un testimonio de los asuntos que sucedieron ante nosotros, o sea, un documento de prueba que no menciona Kinyan, ¿sí? O también aplicaría en un documento de regalo que no menciona Kinyan, ahí es cuando va a haber discusión entre rápido, sí, si se necesita escribir Meayom o no. Y después la Gemara trae la segunda versión, dice Rav Kahana, que dijeron esta primera versión enfrente de Razedim y Neardea, y Neardea respondió, ustedes mencionan de que fue una pregunta al principio de Raba y respuesta de Rav Nachman, pero nosotros decimos que directo Raba lo dijo en nombre de Rav Nachman, que cuando es un shtar kinyan no necesita escribir Meayom según la opinión de la viuda, ya sea que escribió primero Akneye y después Kanina Miné, o ya sea que escribió Kanina Miné o Akneye, no necesita, a menos que sea un documento de prueba o documento de regalo, que ahí sí necesita, ahí es cuando es más loco entre la viuda y la viuda, sí necesita escribir Meayom o no Meayom. Ok, seguimos. Hakotev nechasav livno leachar moto. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah una vez ya el padre Shimón, parí, sano, saludable, todo, le da a los hijos el regalo de esta forma de que el capital recaiga desde ahora y los bienes, la esencia de los bienes desde ahora y los intereses, los frutos después de la muerte. Cuando es ese caso, según Rabbi Yehuda, cuando dice Meayom la jarmita, según Rabbi Yossi también si no dice Meayom. O sea, también se dice solo la jarmita, recae porque está la fecha, como explicamos. Cada uno con su opinión. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? O sea, desde que los hijos o el hijo recibe el capital hasta que muere el papá, ¿sí? Y durante todo ese tiempo el capital es del hijo, en ese lapso de tiempo el capital es del hijo y los frutos son del papá. Mencionamos en la Mishnah que si el hijo vendió los bienes en vida del padre, pues el comprador no puede agarrar nada. ¿Por qué? Porque los frutos siguen siendo del padre. Pero podemos deducir que después de la muerte del padre, ahí el comprador sí va a adquirir el capital, la tierra por decir, y también los frutos, los intereses o lo que sea. Así vimos en la Mishnah. La Gemara a continuación nos analiza si esto aplica también en el caso que, escuchen bien, el hijo de Shimón vendió a un tercero, a los compradores, llamémoslos así, ¿sí? O a un comprador, vendió estos bienes, ¿sí? Que todavía no recae nada, ¿sí? Y otra vez, ¿qué dijimos en la Mishnah? No recae nada, no puede agarrar nada el comprador, pero después de la muerte del papá, sí puede. La Gemara va a analizar si esto que puede el comprador agarrar después de la muerte del papá es también, la Gemara va a analizar si es también en un caso que el hijo murió antes que el papá. O sea, puede ser, vamos a ver ahorita, que si el hijo murió antes del papá y después murió el papá, ahí el comprador no recae en la compra y venta. Y el comprador no va a poder agarrarlo también después de la muerte del papá. O sea, en la Mishnah dijimos que el comprador puede agarrarlo después de la muerte del papá. Pero cuando el hijo estaba vivo. La pregunta es, ¿qué pasa si el hijo murió antes del papá? Eso es lo que le van a analizar. Itmar. Mahara ben Bechaya Av, Meta ben Bechaya Av, Amar Rabbi Yossi, lo kana lokeach, Beresh Lakish Amar kana lokeach. Rabbi Yochanan Amar lo kana lokeach, Kinyan perot, que Kinyan aguf dame, Beresh Lakish Amar. Kana lokeach, Kinyan perot, lav que Kinyan aguf dame. Dice la Gemara, Mahloket.
Repito el caso. En ese lapso de tiempo, que el hijo es dueño del capital y el papá de los frutos, el hijo vende esos bienes a un comprador durante la vida del padre. Y después de la venta, el hijo muere, mientras que el papá todavía vivía. Y después muere el papá. Dice Rabbi Yohanan, el comprador no recibe nada. También después de la muerte del papá, no recibe el comprador nada en este caso. Y todo lo que vimos en la Mishnah es únicamente cuando el hijo está vivo en el momento de la muerte del papá. Sin embargo, Reish Lakish discute y dice, no señor, el comprador recibe lo que compró, recibe los bienes después de la muerte del papá, inclusive si el hijo murió previamente. ¿En qué discuten? Explica la Gemara. Rabbi Yohanan opina, Kinyan Perot que Kinyan Agufdame. O sea, la adquisición, la propiedad que uno tiene sobre los frutos, sobre los intereses, es equivalente a la propiedad, a la adquisición que uno tiene sobre la esencia, sobre el capital. O sea, que el que es dueño de las perot, de los frutos, es como si fuese dueño de los frutos, de la tierra literal. Entonces, en este lapso de tiempo, ¿quién es el dueño de los frutos? El padre. Entonces, él se considera que dueño de los bienes literal del capital también, se considera. Y por lo tanto, la venta del hijo no recae. Está vendiendo lo que es mío en este momento. ¿Sí? Por lo tanto, si muere primero el hijo, pues, no sirve la venta. Por eso dice Rabbi Yohanan, el comprador no puede agarrar nada. A menos que el papá murió primero y ahí el hijo lo hereda y ahí retroactivamente recae la venta que hizo. Así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Reish Lakish opina que ¿qué? No, seguro, el comprador puede agarrarlo también si murió el hijo antes que el padre. Porque él opina que Kinyan Perot, lav que Kinyan Agufdame. Él opina que el que tiene adquisición, el que tiene propiedad sobre el que es dueño de los frutos, de los intereses nada más, no es considerado dueño de la propiedad, no es considerado dueño de la esencia, del capital. Lav que Kinyan Perot, lav que Kinyan Aguf. Por lo tanto, en este lapso de tiempo, sí, el papá es dueño de las frutas, pero tú no eres considerado dueño de nada aquí. El dueño del capital, ¿quién es considerado? El hijo. Por lo tanto, cuando el hijo vende, recae de inmediato en ese momento la venta. Entonces, también si después muere el hijo y después muere el padre, o sea, también si muere primero el hijo, después el padre, ya le recayó la venta desde el momento que la hizo, le recayó el comprador. ¿Por qué? Porque a pesar que en ese lapso de tiempo que vendió el hijo, el padre era dueño de las frutas, es nada más de las frutas, pero no es considerado del capital. Así nos dice la Gemara. O sea que tenemos una discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish, si Kinyan Perot, que Kinyan Aguf dame o no. Si ser dueño de los frutos, tener adquisición, tener propiedad sobre los frutos, es equivalente a ser dueño de el capital, de la esencia del bien, o no. Según Rabbi Yohanan sí, según Reish Lakish no. Y la Gemara pregunta un segundo. De Itmar, mujer se doble Perot. Rabbi Yohanan amar, me vive Coré. Reish Lakish amar, me vive no Coré. Rabbi Yohanan amar, me vive Coré, Kasabar, Kinyan Perot, que Kinyan Aguf dame. Reish Lakish amar, me vive no Coré, Kinyan Perot, lav, que Kinyan Aguf dame. Amar lach Rabbi Yohanan. Afalgav de Bealma, Kinyan Perot, que Kinyan Aguf dame. Ajait serich. Salka, Tajamina, Abale Gabebre, Ajuleachil, Kamashbalan. Rabbi Lakish amar, Afalgav de Bealma, Kinyan Perot, que Kinyan Aguf dame. Ajait serich. Salka, Tajamina, Kolgabe Nafshe. Afilo de Macombre Nafshe, Adifale, Kamashmalan. Bien, la Gemara pregunta, listo, todo me cuadra muy bonito, pero creo que está extra esta discusión que acabamos de ver entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya discuten en otro lugar de lo mismo y dicen lo mismo. Otra vez, nosotros acabamos de decir antes que la discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish mencionó una discusión respecto a cuando el hijo muere antes del papá. Y eso depende en qué, en si Kinyan Perot, que Kinyan Aguf dame o no, como explicamos. Dice la Gemara, ¿para qué tienen que discutir en eso, en ese caso? Ya fue dicho esa discusión en otro caso, y es la misma idea, si Kinyan Perot y Kinyan Aguf dame o no, entonces está repetido aparentemente. ¿Dónde fue dicho? En otro lugar, está escrito en relación a una persona que tiene un campo y vende el campo, pero no la tierra de manera eterna, sino la vende para las frutas, por 2-3 años, para que tenga beneficio las frutas. Y salen frutas de las 7 especies de Shivat Aminim, primicias, bikurim.
tiempo del Betamigdash, uno iba al Betamigdash, llevaba las primicias, se la daba al Cohen y Coré, decía unos pesukim, ¿sí? Y parte de los pesukim es Ha'adama Asher Natata Li Hashem, la tierra que me diste a mí. O sea, el que trae los bikurim debe cumplir esa condición, que es una tierra que le dio a él, que le pertenece a él. La pregunta es si en este caso trae los bikurim y dice los pesukim o no. Rabbi Yohanan dice, trae los bikurim y dice los pesukim. Resh Lakish dice que ¿qué? Trae los bikurim, pero no dice los pesukim. ¿En qué discuten? En lo mismo. Rabbi Yohanan opina, aquí este comprador lo tiene ¿por qué? Por 2 años, 3 años. O sea, nada más tiene que Kinyan Perot. Rabbi Yohanan opina, tiene Kinyan Perot, es como si fuese Kinyan Aguf, es equivalente a capital. Se puede venir, traer los bikurim y leer el pasuk, ya que se cumple el pasuk, Adamash Natatali. Sin embargo, el Shakir dice, no, lleva los bikurim, pero no dice los pesukim. ¿Por qué? Porque no obstante tiene Kinyan Perot, pero Kinyan Perot, lav que Kinyan Aguf, no es como si fuese capital, entonces no se cumple el pasuk, Adamash Natatali. Pregúntale, hermana, entonces ya está dicho esa discusión en este caso, en bikurim. ¿Para qué me tiene que mencionar la misma idea de discusión sobre el tema de el hijo que muere antes del padre? O sea, sobre el caso que el padre le regala al hijo el capital y no las frutas, y después el hijo lo vende, y después el hijo muere y después el padre muere. ¿Para qué tiene que decírmelo también en ese caso? O sea, que es el caso de nuestra Mishnah, digamos. Digo, no en el caso de nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah está hablando de un caso que el hijo murió después, ¿sí? Pero relacionado con nuestra Mishnah. Dice la Gemara, no es necesario decir la discusión en ambos lados. En el caso relacionado con nuestra Mishnah, primero que mencionamos, y también en el caso de Bikurim. ¿Por qué? Empecemos por Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan, uno hubiese pensado, así dice la Gemara, Rabbi Yohanan te puede decir, uno hubiese pensado que a pesar que ya te dije en otros lugares, en Bikurim, que Kinyan Perot es como Kinyan Aguf, hubiésemos dicho que eso nada más en todos los lugares. Pero en el caso nuestro, que el padre le regaló ¿a quién? Al hijo, el capital, y se mantuvo el derecho de los frutos. Aquí, ya que es padre con hijo, el padre le perdona. También según Rabbi Yohanan, que Kinyan Perot que Kinyan Aguf, aquí va a decir, no, el padre perdona que nada más Kinyan Perot es como Kinyan Perot nada más, sino como Kinyan Aguf, porque es padre con hijo. Se lo perdona. que a pesar que el padre se mantiene con el Kinyan Perot, y normalmente según Rabbi Yohanan, Kinyan Perot como Kinyan Aguf, aquí, ya que es padre con hijo, el padre le perdona, le regala al hijo el derecho de Kinyan Aguf completo y que nada más se mantenga con la posibilidad de comer. Y el padre, como si fuese que dice, no me interesa que Kinyan Perot sea aquí como Kinyan Aguf. O sea, aquí uno hubiese dicho que Rabbi Yohanan está de acuerdo con Resh Lakish, por eso Rabbi Yohanan dice, no, también en este caso decimos Kinyan Perot que Kinyan Aguf, y por lo tanto, la venta que hizo el hijo no recae. Igualmente con la opinión de Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, que normalmente él dice que Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf. Pero hubiésemos dicho que eso es normalmente en el caso de Bikurim. Pero aquí hubiésemos dicho, o sea, en el caso de el papá que le da el bien, que le da el capital y todo el caso relacionado con nuestra Mishnah, hubiésemos dicho que una persona cuando da de sus bienes a otro, regala, Shimón, el padre que regala a sus hijos, ¿sí? Y no lo regala completo, sino se queda con el derecho de los frutos, como el caso de nuestra Mishnah, hubiésemos dicho que también padre con hijo, uno siempre busca el bien de uno mismo y no le perdona nada al hijo, ¿sí? Y por lo tanto, ya que él se mantuvo y se quedó con el derecho de los frutos, ¿sí? Él está regalándole al hijo, ¿sí? Si él se queda con el derecho de los frutos, entonces puede ser que eso incluye que también Kinyan Aguf. O sea, normalmente Resh Lakish dice que Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf. Pero aquí, ya que él es el que está regalando y se está quedando con solamente las frutas, no, se tiene que quedar con un Kinyan fuerte, porque solamente la fruta es poquito. Entonces puede ser que en este caso también según Resh Lakish, Kinyan Perot, que el padre se quedó con él, es considerado que Kinyan Aguf. Kamash Malan, que decimos que también en este caso Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf. Explico un poco más. En los casos que Resh Lakish dijo que Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf, es cuando normalmente una persona regala las frutas y se mantiene con el capital. Entonces en ese caso él no tiene que hacer ningún pero, porque se está quedando con el capital, que es lo fuerte. Pero aquí, en el caso relacionado con la Mishnah, es cuando el padre le regala las frutas, regala el terreno, lo fuerte, y se queda con las frutas. Entonces se está quedando con muy poquito, con muy poquito de fuerza. Entonces uno hubiese pensado, como es muy poquito de fuerza, se refiere a decir, me quedo con las frutas nada más, pero con condición de que sea un Kinyan fuerte como si fuese el Kinyan Aguf.
Kamashman, que también en este caso Reish Lakish no dice que Kinyan Perot Lavka Kinyan Aguda. Ok. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra Reish Lakish. No la Gemara. Rabbi Yohanan pregunta en contra de Reish Lakish. Repito, tenemos una discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Si Kinyan Perot es como Kinyan Aguf, dame o no. O sea, si la adquisición, la propiedad, el ser dueño de frutas, si es de los frutos de las utilidades, si es equivalente a ser dueño del capital o no. Según Rabbi Yohanan, sí. Y según Reish Lakish, no. Bien, Rabbi Yohanan le pregunta a Reish Lakish lo siguiente. Eiti Rabbi Yohanan Reish Lakish. Nejasai leja. Veajareja irash peloni. Veajarab irash peloni. Met rishon kana sheni. Met sheni kana shlishi. Met sheni behaye rishon. Yachzeru nechasim liyorshe rishon. Veimita leyorshe noten mi bayale. Amarle kvar targemar Rabbi Hoshaya bebabel. Ajareja shani. Vejen rami Rabba Rabuna. Kame de Rab. Veamar ajareja shani. Viene Rabbi Yohanan y pregunta en contra de Reish Lakish lo siguiente. ¿Qué pasa? Ya vimos este caso anteriormente. Una persona, por decir, Shimon, que tiene varios bienes y en vida se lo regala a varias personas uno después de otro. O sea, primero dice, mira, mis bienes, se acerca primero donde Reubén le dice, mira, mis bienes te los regalo a ti. Pero después de tu muerte, no los van a heredar tus herederos, tus familiares, sino se lo das a otra persona, a Leví. Y después de Leví, no lo van a heredar los herederos de Leví, sino se lo vas a dar ¿a quién? A Yehuda. O sea, tenemos un benefactor. ¿Quién es el benefactor? Que está dando Shimón. Tenemos 3 receptores, uno después de otro. Primero Reubén, después Leví y después Yehuda. Y todo esto es orden de ¿quién? Del benefactor, de Shimón. Te lo doy a ti, se lo da a Reubén, pero después de tu muerte se lo pasas a Leví. Y después de la muerte de Leví, se lo pasas a Leví, se lo pasa a Yehuda. Reubén, Leví, Yehuda. Dice la Mishnah, si efectivamente fueron muriendo en este orden, todo queda como la orden que él dio. O sea, si primero muere obviamente el primero que siempre que murió, ¿quién es? Shimón viene, se lo da a Reubén. Muere Reubén, efectivamente lo adquiere ¿quién? El segundo receptor. ¿Quién es el segundo? Reubén es el primer receptor, ¿sí? Lo recibe el segundo receptor, que es ¿quién? Leví. Muere Leví, el tercer receptor, que es ¿quién? Yehuda, ¿sí? Como el orden que ordenó, también sirve. Pero ya vimos que si Shimón se lo dio a Reubén y no muere Reubén, muere primero ¿quién? Leví. No muere Reubén y después pasa Leví y después muere Leví y después pasa Yehuda. No. Shimón se lo da a Reubén. Y antes que muera Reubén, el primer receptor, muere el segundo receptor. En ese caso, la halajá es que ¿qué? La halajá es que a Yehuda no le llega. Porque todo lo que ordenó que le llegue a Yehuda es cuando pasa previamente por Leví. Y Leví ya murió. ¿A quién le llega todo esto? A los herederos del primer receptor. Ahí sí iría para los herederos de Reubén. Así dice la Baraita. Viene Rabbi Yohanan y dice, la Gemara entiende en este momento de que el hecho que el regalo, que Shimón da este regalo, da esos bienes a Reubén y de Reubén pasa a Leví, de Leví pasa después a Yehuda, el hecho que puede condicionar, ordenar y que recaiga eso es porque Reubén cuando los tiene en su mano es dueño de ¿qué? No del capital, sino únicamente de las frutas. Y por eso es que cuando muere Reubén no va a los herederos, sino va a el segundo receptor Leví. Así entiende la Gemara, que Reubén cuando recibe es dueño de las frutas, no del capital. Viene Rabbi Yohanan y pregunta, pero un segundo, si tú me dices que Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf, ¿sí? Entonces, cuando muere el segundo receptor Leví, antes de que murió el primero, y por ende ya no puede pasar al tercero, como dijimos,
Entonces, debería de ser que después que muere el primer receptor, no debería ir para los herederos del primer receptor, no debería ir para los herederos de Reubén, debería regresar ¿para quién? Para los herederos de Shimón. Otra vez. Nosotros dijimos, muy sencillo, repito, dijimos en la baraita que vamos según la orden, vamos la orden que dio el benefactor Shimón recae si muere uno después de otro en ese mismo orden. Pero si primero, bueno, obviamente Shimón le da a Reubén a todo, después no muere Reubén primero, sino el segundo receptor, ahí ya interrumpe y no pasa para el tercero. Entonces, ¿qué se hace? Dice la baraita, se le pasa después de la muerte de Reubén, ¿a quién se le da? Otra vez, murió Leví, el segundo receptor, entonces ya no va para el tercer receptor. Entonces, después de la muerte, murió primero Leví, Reubén estaba en vida, murió Leví, entonces, en ese caso, si después que murió Leví muere Reubén, no pasa al tercer receptor porque está interrumpido. Entonces, ¿a quién va después de la muerte de Reubén? A los herederos de Reubén, del primer receptor. Así dice la baraita. Viene Rabbi Yohanan y dice un segundo. ¿Qué es lo que tiene Reubén en estos bienes? Únicamente Kinyan Perot. Así la hermana entiende. ¿Por qué? Porque ahí está que cuando muere Reubén no va para los herederos, sino va para Leví en caso que está en vida. Si va para Leví y después para Yehudá es porque nada más tiene Kinyan Perot. Pues si no, que sí. Entonces tiene nada más Kinyan Perot Reubén. Si tiene nada más Kinyan Perot Reubén, pues en el caso que primero murió Leví el segundo receptor y después murió Reubén el primer receptor, debería ir todos los bienes a quién. Si tú me dices que Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf, pues debería ir a quién, a los herederos del benefactor de Shimón, porque Reubén nada más tiene que Kinyan Perot. Entonces, ¿por qué la varita me dice que va a los herederos de Reubén? Esa es la pregunta que le hace Rabbi Yohanan Resh Lakish. Responde Resh Lakish, no, te voy a explicar. Ya Rabbi Yoshaya explicó en Babel esta baraita. Y la explicación es que a pesar, dice Resh Lakish, que yo opino que normalmente Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf, esto es un caso normal que yo te doy un regalo, ¿sí? Ahí puede ser que es nada más Kinyan Perot. Y si es Kinyan Perot, no es como Kinyan Aguf. Pero aquí, que el benefactor Shimón no le dio el regalo a uno. Si le dijo a Shimón, le dijo a Reubén, te lo regalo, pero después de ti, que pasa a Leví, después a Yehudá, y toda la vida de ustedes, úsenlo ustedes. Básicamente él está renunciando. Es como si fuese que está deshaciéndose completamente. Entonces, en este caso, a pesar que Kinyan Perot, cuando hay solo Kinyan Perot, no es como Kinyan Aguf, aquí sí es como si fuese Kinyan Aguf. ¿Por qué? Porque Shimón es como si fuese que le dio a Reubén no solamente Kinyan Perot, sino también Kinyan Aguf, porque ahí está que le dijo, y después de ti el otro, después de ti el otro, o sea, que él se deshizo completamente de eso. O sea, por eso en este caso también Resh Lakish está de acuerdo de que tiene Kinyan Aguf. O sea, la Gemara nos responde, Resh Lakish nos responde, de que Rabbi Yoshaya explicó que aquí no es que es considerado Kinyan Perot, y Kinyan Perot es como Kinyan Aguf. No, Resh Lakish dice, mira, si es considerado solo Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf. Esa es mi opinión. La razón que aquí los herederos de Reubén lo reciben es porque aquí no se considera que Reubén tiene solo Kinyan Perot, como pensábamos, sino tiene también ¿qué? Kinyan Aguf. ¿Y por qué? Porque el hecho que Shimón le dio a Reubén y se deshizo y después le dijo, después de tu muerte para el otro y para el otro, para Jareja, entonces como renunció completamente, entonces le dio a Reubén Kinyan Perot y Kinyan Aguf. No es que le dio solo Kinyan Perot y Kinyan Perot es como Kinyan Aguf, no. Le dio Kinyan Perot y Kinyan Aguf, por eso es de que en este caso, una vez muere primero Leví y después Reubén, ¿a quién le llega? Al tercer benefactor seguro no, porque se interrumpió. Entonces, ¿a quién le va? A los herederos de Reubén. ¿Qué me dices? Preguntaste, ¿por qué no va a los herederos de Shimón? No, los herederos de Shimón no, porque Shimón se lo dio a Reubén completamente. Completamente. Y efectivamente la Gemara trae que esta misma pregunta la hizo Rabba Rabuná en frente de Rab, y Rab respondió de que aquí es diferente. ¿Por qué? Porque en esta varita está hablando en un caso de ajareja, o sea que le regala a Reubén y después al otro, después al otro, después al otro. Eso seguro es regalo no de Kinyan Perot, sino regalo de también Kinyan Aguf. Dice la Gemara, Veatana Exeru le Yorshenoten Tanaehi. Y la Gemara ahorita pregunta, una contradicción entre la varita que vimos antes y esta varita. En la varita que vimos antes, vimos que en el caso, otra vez, que primero murió Leví
y después murió Reubén, ahí los bienes no se pasan para el tercer benefactor, para Yehudá, sino para los herederos de Reubén. ¿Sí? Bien, la Gemara, así vimos en la varita anterior, en la primera varita. La Gemara ahorita pregunta que hay una segunda varita que dice que en este caso los bienes van para los herederos de Shimón, del benefactor. Es más que esta varita aparentemente opina que lo único que recibió el receptor, lo único que recibió Reubén de Shimón es únicamente que Kinyan Perot, muy bien, y Kinyan Perot no es considerado Kinyan Haguf, y por eso, cuando primero muere Leví, no pasa para el tercero, después muere Reubén, no va para sus herederos, sino para que tiene Kinyan Haguf, que es Shimón todavía. Entonces vemos, ahora aquí una pregunta al revés, vemos esta varita, que Kinyan Perot no es como Kinyan Haguf, o sea, pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Ahorita, dice la Gemara, en verdad hay mahloket Tanaim. Esto no es solo mahloket entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si Kinyan Perot que Kinyan Haguf, sino hay mahloket Tanaim, mahloket entre las dos baraitot estas. ¿Sí? Hay mahloket Tanaim si Kinyan Perot que Kinyan Haguf Dami. Y estas dos baraitot, la primera opina como el Taná de que Kinyan Perot es como Kinyan Haguf. Y la segunda, un segundo. Sí, la primera opina como la opinión de que, o sea, otra vez, preguntamos de una segunda baraitá que dice que va para los herederos de el benefactor. Si la baraitá dice que va para los herederos del benefactor, una vez muere primero Leví, después Reubén, desde aquí podemos ver que lo único que recibe Reubén de Shimón es Kinyan Perot, y Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Haguf, por eso es que los herederos de Shimón vuelven a heredar. Entonces vemos esta baraitá que Kinyan Perot no es como Kinyan Haguf. Y en la baraitá anterior vemos bueno, ya la explicamos, esas son las dos opiniones. Pero de todas maneras, esta segunda baraitá contradice, digamos así, esta segunda baraitá, bueno, contradice la primera porque la primera dice de que los reciben ¿quién? Los herederos de Reubén, ¿sí? Y esta segunda baraitá contradice también la opinión de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan dice que Kinyan Perot sí es como Kinyan Haguf. Dice la Gemara, en verdad, hay mahloket Tanaim. Si Kinyan Perot que Kinyan Haguf dame o no. Y el Taná de esta segunda baraitá opina que Kinyan Perot no es como Kinyan Haguf. Y el Taná de la primera baraitá opina que Kinyan Perot sí es como Kinyan Haguf. Y es por eso que la primera baraitá opina que los herederos de Reubén son los que heredan, en este caso, que primero murió Leví y después Reubén. Y la segunda baraitá opina que los herederos del benefactor, o sea, los herederos de Shimón. Ahorita, ¿dónde vemos este mahloket Tanaim? Acabamos de responder que hay un mahloket Tanaim. Y estas dos baraitot, cada baraitá opina como otra opinión. Eso lo vamos a ver en la baraitá en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.